Los habitantes de Gabaón estaban bajo la pena de muerte por sus múltiples pecados, y al darse cuenta que el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre ellos, en el capítulo 9, y ya lo vimos, decidieron pedirle a Josué un acuerdo de paz. Este acuerdo, a pesar de la mentira con la que fue fraguado, fue válido porque Josué y los príncipes de la congregación habían jurado respetarlo. Esto lo vimos en el capítulo 9. En el capítulo 10 vimos que Adonisedec, el rey de Jerusalén, al ver que los gabaonitas se descolgaban del acuerdo que tenían con ellos y con todas las ciudades del sur para defenderse de los israelitas, activa dicho acuerdo. Le da miedo ahora que otras ciudades pueden hacer lo mismo que los de Gabaón, y entonces se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón, o sea, los que habían hecho la paz con Josué, y pelearon contra ella. Los de Gabaón, al verse rodeados y atacados, pidieron ayuda a Josué, que se presentó inmediatamente, habiendo viajado toda la noche desde Gilgal. En esta batalla en la que Dios peleó por su pueblo, vimos que los amorreos fueron vencidos, vimos incluso que Dios paró el sol a petición de Josué para que pudiera tener más tiempo de luz para terminar la obra que Dios le había encomendado. Hay que recordar aquí otra vez que los milagros que Dios hace con su pueblo son para que su obra, la obra de Dios, sea llevada a cabo y de esa manera la gloria sea solo para Él. Lo que veremos hoy a partir del versículo 16 será la ejecución por parte del ejército de Josué del castigo que Dios había establecido para estos pueblos idólatras, perversos y criminales. Así que lo que nos muestran estos versículos es fundamentalmente cómo Dios trata con el pecado. Un pecado al que odia, por eso ha decretado su completa destrucción, aunque también nos muestra misericordia para aquellos que se arrepienten y llegan a los pies de su Hijo para pedirle perdón y la paz con Dios, que solo viene después de pedir perdón. Solo se puede tener la paz con Dios después de pedir perdón. Pero si hay alguien en este mundo que por soberbia no le pide a Jesús el perdón que trae la paz, que no le quepa ninguna duda que la justicia de Dios se activará y se verá, como hoy veremos a los 5 reyes que peleaban contra Dios, preso de sus propias decisiones y encerrado en una cueva que terminará siendo su tumba. Este es el aviso de Dios hoy a través de la exposición de su palabra. Tercera parte. Lectura detallada del texto. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Vemos que el lugar que los 5 reyes pensaban que sería su refugio se convirtió en una prisión, en su prisión. De momento se quedarían ahí hasta que Josué terminara de aniquilar al ejército enemigo. Era importante que los que de momento habían podido librarse de la ira de Dios no llegasen a las ciudades fortificadas y desde allí se pudieran reorganizar para atacar a Israel. Por eso Josué les dice, versículos del 19 al 21, y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Yahvé vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Bien, la victoria fue total, prácticamente aniquilados. De aquel poderoso ejército ya solo quedaban unos pobres hombres sueltos. Hombres que habían logrado meterse en esas ciudades fortificadas de aquella región escarpada, llena de rocas y de cuevas. Las ciudades del sur de Canaán, muy difíciles de conquistar por su situación orográfica, habían caído ya en manos de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor los había entregado en su mano. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué. Era pues hora de encargarse de sus reyes. Versículos del 22 al 27.
Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Yahvé a todos vuestros enemigos, contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Vemos que Josué ordenó abrir la cueva y sacar uno a los 5 reyes para sentenciarlos a muerte por los crímenes cometidos. También hizo venir a sus jefes militares para que se pusieran delante de ellos y colocaran sus pies sobre sus cuellos, sobre los cuellos de estos reyes, en señal de victoria sobre ellos. Esta era la costumbre de todos los ejércitos de aquella época como señal de triunfo sobre los enemigos. Josué, que es una figura de Cristo, va a juzgar a estos 5 reyes que representan principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad que se oponen a los planes de Dios y que luchan contra los suyos, contra sus hijos. Y cuando Josué les dice a sus jefes militares y al resto de los soldados: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Yahvé a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis, esas palabras son las mismas que Dios usa para animarnos y para decirnos que eso es lo que Él hará con nuestros enemigos. Recordad Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero no solo es una imagen contra los enemigos, es una imagen que nos exhorta a nosotros también, porque nos revela cómo Dios trata con el pecado, con el pecador impenitente, con aquel que desprecia el regalo de la salvación que envió a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Y por toda la Biblia podemos ver cómo Dios pone a sus enemigos por estrado de sus pies. Por ejemplo, en el Salmo 110, versículo 1, que es un salmo mesiánico, David dice del Mesías: Yahvé dijo a mi Señor, o sea, Dios Padre le dijo a Dios Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En estos versículos hemos visto que al final estos 5 reyes fueron pasados a espada y colgados en maderos por Josué para exhibir su derrota. Es lo que hizo Cristo. Es lo que hizo Cristo, que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue Él quien nos redimió, poniéndose en el lugar de estos reyes, de nosotros, porque nosotros éramos como estos reyes, para que a nosotros no nos tocara el juicio de Dios. Es lo que dice Pablo a los Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así pues, vemos a Cristo haciéndose a sí mismo maldición para que el pecador arrepentido no sea expuesto como maldito de Dios, colgado de un madero, como estaban estos 5 reyes. ¿Te das cuenta lo que nos quiere mostrar el Señor a través de este capítulo 10 de Josué? Que tú y yo éramos los que debíamos estar allí, colgados como los 5 reyes, porque esa es la forma en la que Dios trata el pecado, decreta su completa destrucción.